Una de las frases que Dios dijo en el Antiguo Testamento fue: misericordia quiero y no sacrificio. Y eso se lo dijo Dios a su propio pueblo: misericordia quiero y no sacrificio. El pueblo de Israel estaba ofreciendo sacrificios a Dios. Su alabanza y su adoración era una alabanza y una adoración que parecía correcta, pero se habían olvidado de algo muy importante entre ellos y en medio de ellos, que era precisamente la misericordia. Y fíjense que esto era algo terrible, porque la misericordia, como vamos a ver, es uno de los atributos esenciales de nuestro Dios. Lo hemos leído: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, grande en misericordia y verdad. Y esa misericordia de nuestro Dios, mis hermanos, es una misericordia la cual es vista de una manera sublime en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es una misericordia vista de una manera gloriosa en el oficio de sumo sacerdote de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, es el sumo sacerdote misericordioso para con los suyos. Y es precisamente el tema de que tenemos un sumo sacerdote misericordioso, el tema de Hebreos capítulo 4, del versículo 14 hasta el versículo 10 del capítulo 5. Así que tengan Hebreos capítulo 4 abierto delante de ustedes. Y les tengo que decir que aunque hemos leído todos estos versículos, el mensaje solamente se centrará en los versículos del 14 al 16 del capítulo 4. ¿Por qué? Porque cuando empecé a preparar todo lo que era este mensaje, empecé a preparar el mensaje con el que es el capítulo 4 hasta el versículo 10 del capítulo 5. Y cuando acabé el primer punto del mensaje, me di cuenta de que en el primer punto tenía un mensaje entero. Así que después, mirando lo que venía en el capítulo 5, dije: no puede ser, voy a tener dos mensajes en un solo mensaje, y esto, mis hermanos, no hay quien lo aguante. Así que, hablando de la misericordia de nuestro sumo sacerdote, pensé: voy a ejercer misericordia también para con la congregación que el Señor me ha dado, y así que voy a centrarme simplemente en los 3 versículos del 14 al 16 del capítulo 4. Y para la semana que viene ya seguiríamos con el capítulo 5. Así que tengan las Biblias abiertas en Hebreos 4 y con el tema de tenemos un misericordioso sumo sacerdote. Hay tres cosas, mis hermanos, que podemos destacar de estos 3 versículos. Primero, el ánimo al que somos llamados por tener un sumo sacerdote misericordioso. Segundo, la razón por la cual mantener nuestra profesión en nuestro sumo sacerdote misericordioso. Y tercero, el resultado de acercarnos a Dios gracias a nuestro sumo sacerdote misericordioso. Así que destacaremos estos 3 aspectos. Primero, el ánimo al que somos llamados por tener un sumo sacerdote misericordioso. Y la pregunta aquí es: ¿a qué ánimo somos llamados? Y el ánimo al cual somos llamados, mis hermanos, es a mantener firme nuestra profesión de fe. Fíjense que esto el autor lo expone de manera clara en el versículo 14 del capítulo 4. Nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Se dan cuenta de la exhortación? ¿Se dan cuenta del ánimo del autor a sus oyentes? Retengamos nuestra profesión. Y fíjense que aquí el versículo 14, lo vamos a ver, mis hermanos, empieza como un resultado de algo. El autor lo introduce como un resultado. Fíjense al inicio: por tanto, como resultado de algo, teniendo un gran sumo sacerdote, retengamos nuestra profesión. Por tanto, la manera en cómo el autor presenta ese versículo, como resultado, eso nos obliga un poco a recordar de dónde está viniendo el autor y de recordar un poco qué es lo que sucede en Hebreos. Ya que tuvimos la Semana Santa justo en medio, para que no nos olvidemos de lo que pasa en el libro de Hebreos y situarnos, acuérdense que el autor escribe el libro de Hebreos como un sermón, carta,
para exhortar y animar a aquellos oyentes, a aquellos cristianos a los cuales escribe, animarles a mantenerse firme en su fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estaban viviendo diferentes circunstancias difíciles en su vida y estaba haciendo que algunos de ellos estuviesen dejando su profesión de fe en Cristo, volviéndose al judaísmo, volviéndose al antiguo pacto. Y ante esto, el autor lanza ese sermón carta para exhortarles a que se mantengan firmes en su fe en Cristo Jesús. Y lo va a hacer con una serie de explicaciones teológicas profundas e importantes que todo cristiano tiene que conocer, pero también con 5 grandes pasajes de exhortación. Y esos pasajes para aquellos cristianos genuinos, los cuales estaban siendo movidos en su fe, podían tener dudas en su fe, podían estar vacilando en su fe, esos pasajes de exhortación van a servir usados por el Espíritu para que se mantengan firmes, para fortalecer su fe. Y para aquellos que podían parecer cristianos, que podían parecer creyentes, que toda su vida quizá habían estado en esa iglesia y podían parecerlo, pero no lo eran, esas exhortaciones van a ser serias para decirles cuidado. Por tanto, eso es un poco el resumen del libro, el sermón carta de Hebreos. Y nuestro pasaje de hoy empieza, mis hermanos, a centrarse en lo que es el tema de Jesús como sumo sacerdote. A partir de aquí el autor empezará a caminar ya hacia lo que es uno de sus temas centrales en ese sermón, el sumo sacerdocio de Jesús. Y de manera concreta empezará nuestro texto a desarrollar el aspecto de la misericordia de Jesús como sumo sacerdote. Fíjense que el autor ya introdujo la idea de Jesús como sumo sacerdote misericordioso y fiel. Fíjense, vayan al capítulo 2 y el versículo 17. Y fíjense que ahí es la primera exposición clara del sumo sacerdocio de Jesús. Por lo cual, en el capítulo 2, 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, y escuchen ahora, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Se encuentra, introduce aquí a Jesús como misericordioso y fiel sumo sacerdote. Nos lo define de 2 maneras, misericordioso y fiel. ¿Qué es lo que va a hacer el autor a partir de ese versículo? Bueno, va a desarrollar estos 2 aspectos de la misericordia y la fidelidad de Jesús. Pero lo va a hacer de manera inversa. Si recuerdan, en el capítulo 3, el autor desarrolló lo que es la fidelidad de Jesús como sumo sacerdote. Fíjense en Hebreos capítulo 3 y el versículo 2. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Por tanto, el capítulo 3 empieza a desarrollar la fidelidad de Jesús como sumo sacerdote. Y en el capítulo 3, una de las cosas que se nos presentó, mis hermanos, es precisamente ¿el qué? Precisamente el hecho de la infidelidad de Israel. Ya lo veremos un poquito más adelante. Pero fíjense que en ese capítulo 3 desarrolla la fidelidad de Jesús como sumo sacerdote. A partir del capítulo 4 y de nuestro versículo, del versículo 14, el autor empezará a desarrollar el otro aspecto, el aspecto de la misericordia de Jesús como sumo sacerdote. Y si se dan cuenta en los textos que hemos leído, fíjense cómo la misericordia resalta en este texto. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 14 del capítulo 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Esa palabra la veremos, mis hermanos, pero es aquel que es capaz de sufrir juntamente con alguien, es decir, que es capaz de ejercer misericordia. Fíjense en el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia.
Fíjense ahora en el capítulo 5, mis hermanos, y en el versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Literalmente la expresión ahí, para que se muestre paciente, es la idea para que actúe con gentileza, actúe con misericordia, actúe con mansedumbre sobre aquellos que son ignorantes y extraviados. ¿Se dan cuenta? Todo lo que es el tema de la misericordia, la compasión de Jesús como sumo sacerdote está ligada en ese texto que hemos leído. Por tanto, fíjense que será esta realidad, mis hermanos, la realidad de que tenemos un sumo sacerdote misericordioso, lo que tiene que animarnos a retener nuestra profesión de fe. Fíjense ahora el versículo 14. Ahora vamos al versículo 14 de manera un poco más concreta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Lo que el autor está diciendo básicamente aquí es lo siguiente. Está diciendo, por tanto, ya que o a consecuencia de que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesucristo, ya que tenemos a este sumo sacerdote, el resultado es que retengamos nuestra profesión de fe. Por tanto, fíjense que el autor es bien simple. El autor está diciendo la pura pero gloriosa realidad, la gloriosa verdad de que el pueblo de Dios, nosotros como creyentes, tenemos un sumo sacerdote que ha traspasado los cielos y ese es Jesucristo. Esa realidad es la que debe animarnos y exhortarnos ¿a qué? A retener, a mantener nuestra profesión de fe. Ahora, la cuestión es ¿por qué el autor diría algo así? ¿Y saben dónde está la respuesta de por qué el autor diría algo así? La respuesta se encuentra en las dos primeras palabras del versículo 14. En ese pequeño por tanto. Ahí, mis hermanos, está la cuestión de por qué el autor dice esto y anima a retener la profesión de fe en base a tener un sumo sacerdote como Cristo. En ese, por tanto, está la respuesta de por qué dice el autor esto. Porque como hemos dicho, ese por tanto introduce ese versículo como resultado. Por tanto, como resultado de algo que he estado diciendo. Como resultado de esto, ya que ahora tenéis a Cristo como sumo sacerdote, retener vuestra profesión. Ahora la cuestión es, ¿de dónde viene el autor para llegar a ese por tanto? Y fíjense, acuérdense del capítulo 3. En el capítulo 3 el autor nos presentó cómo Israel fue incrédulo a Dios en el desierto. ¿Se acuerdan? Por 40 años Israel, el pueblo de Dios, vio las obras y las maravillosas obras redentoras y salvíficas de Dios en el desierto. Por 40 años Israel, mis hermanos, por 40 años Israel tuvo el Evangelio en formato de Antiguo Testamento. Por 40 años vieron la misericordia de Dios con ellos. Por 40 años vieron las obras de Dios que les alimentó, que les sustentó y que les salvó. Y por 40 años Israel estuvo quejándose y murmurando contra Dios. Y eso era simplemente el signo y evidencia de que Israel no creía en ese Dios. Por eso no entraron en el reposo de Dios. Todos cayeron en el desierto. Y el autor dirá, cuidado que esa incredulidad no esté también en vosotros. Y en el capítulo 4, mis hermanos, acuérdense que el autor decía, bueno, todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Por lo tanto, el autor decía, Israel no entró, pero Dios ha establecido otro día, otro reposo que todavía está abierto para que el pueblo de Dios, el pueblo del nuevo pacto, nosotros, la iglesia, entre en ese reposo eterno de Dios. Todavía queda un reposo, por lo tanto, el autor dice, debemos estar, ¿qué entonces? Firmes y perseverantes en nuestra profesión de fe.
firmes y perseverantes en nuestra fe en Cristo Jesús, firmes y perseverantes en nuestra salvación, porque todavía nuestra salvación no ha llegado a la consumación última y final. Todavía queda un reposo. Y es que la vida cristiana, la vida del creyente es una vida de perseverancia, una vida de firmeza, una vida de retener esa profesión de fe en Cristo Jesús y en esa gloriosa salvación. Es una vida de perseverancia en la fe por la gracia de Dios. Y al final el autor, mis hermanos, acaba, antes de llegar a nuestro texto, con algo sorprendente. Acaba diciéndonos que llegará el día en que todo el mundo pasará cuentas delante de Dios. Llegará el día en que los libros de cuentas de Dios serán abiertos y en ese día esos libros de cuentas no tendrán ningún desequilibrio absoluto, estarán perfectamente cuadrados. Es decir, allí no habrá nadie que no tenga que estar, y allí no faltará nadie que tuviese que estar. Los libros estarán perfectamente cuadrados delante de Dios en ese día. Y la pregunta es, ¿por qué estarán perfectamente cuadrados en el día de pasar cuentas? Estarán perfectamente cuadrados porque el autor ya nos dijo que la palabra de Dios es una palabra viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que lo que hace es penetrar hasta lo más profundo del ser y descubrir delante de aquel que tienen que pasarse cuentas todas las cosas. La palabra de Dios descubrirá delante del Dios de la palabra lo más profundo de las intenciones del ser de todo ser humano. La incredulidad será descubierta, la sinceridad será descubierta, la fe genuina y verdadera será descubierta, la incredulidad disfrazada de fe será también descubierta, todo delante de Dios. Por eso en aquel día las cuentas estarán perfectamente cuadradas. Fíjense, mis hermanos, que en ese camino hacia ese reposo final, en ese camino hacia ese día de cuentas finales, el camino no será un camino fácil. Será un camino que estará lleno de tentaciones. Será un camino donde el cristiano pasará tentaciones, las cuales le podrán mover lejos de su profesión de fe en Cristo Jesús. Es un camino estrecho y en algunas ocasiones ese camino, ¿saben qué? No está muy bien pavimentado. Recuerdo cuando fui a Cuba, mis hermanos, que había solamente una carretera de donde estaba dando las clases en el seminario a donde tenía que estar. Y menuda carretera, mis hermanos, esa. Primero, el que me llevaba en coche conducía muy bien, pero creía que estaba en un rally, mis hermanos. Lo rápido que iba. Y eso estaría bien si fueses por una autopista, pero es que esa carretera de doble sentido era una carretera, mis hermanos, que en algunos lugares tenía unos agujeros así de grandes. En otros lugares le faltaba el pavimento y había unos baches así de grandes. A esto añádanle que la carretera de noche no tenía ni una sola luz, ni una. A esto añádanle, mis hermanos, que en medio de la carretera te encontrabas caballos con carros que evidentemente no tenían luces intermitentes. A esto añádele perros que se cruzaban por la carretera. Añádele a esto ranas que saltaban. Añádele cangrejos que salían de la costa y cruzaban la carretera, y en medio de todo esto alguna papaya que había caído en medio de la carretera por un camión, porque esa era la única carretera para ir a La Habana, a la capital, que evidentemente uno paraba para recoger la papaya. Y cada vez que llegaba al sitio donde tenía que estar, mis hermanos, daba gracias a Dios por haber llegado ahí. Pero fíjense que, mis hermanos, el camino de la fe,
El camino del cristiano, el camino de esa fe, mis hermanos, muchas veces es de esa manera. Es camino estrecho donde hay pruebas, donde hay dificultades, donde hay tentaciones que pueden hacer mover al cristiano de su profesión de fe o al menos intentarlo. Y para esos cristianos a los cuales se está escribiendo el autor, estaban, mis hermanos, perseguidos, estaban siendo apartados, estaban siendo tentados por la situación que vivían a dejar su profesión de fe en Cristo y volverse al antiguo pacto pensándose que era lo mismo. Su fe estaba siendo zarandeada entre el extremo de decir, la mantengo y sigo adelante, aun y cuando eso sea difícil en las diferentes dificultades, o sabes qué, mejor lo dejo y descanso y estoy más tranquilo. Y puede ser que en algún momento de tu vida hayas estado en esa misma encrucijada. O puede ser que quizá ahora mismo, en ese mismo momento de tu vida, estés en esa misma encrucijada. ¿Sigo adelante aunque eso sea difícil? ¿O lo dejo y estoy más tranquilo? Esa era la experiencia de esos cristianos, pero ¿saben qué? Es la experiencia, mis hermanos, de todo cristiano a lo largo de la vida. Fue así para Abraham. Lean el capítulo 11 de Hebreos. Los héroes de la fe. ¿Qué héroes, mis hermanos? Y es así para todo cristiano. Lean en su casa, yo estoy seguro que la mayoría lo han leído, pero lean en su casa la gran obra de John Bunyan, El progreso del peregrino. Aquel peregrino que ha de ir de la ciudad de destrucción a la ciudad celestial. Y vean el camino del peregrino de la ciudad de destrucción a la ciudad celestial, mis hermanos. Solamente salir de la ciudad de destrucción con su carga sobre los hombros cae en el pozo de la desesperación. Y tienen que sacarlo. Sale del pozo de la desesperación y se encontró con el Señor sabio mundano, que le llevó, mis hermanos, a lo que era a caer en las manos de la ciudad de la mortalidad. Y después, cuando sale de la ciudad de la mortalidad, es desviado por el Señor legalidad, que le dice, oye, tú ya tienes tus recursos para sacarte esta carga. Por la gracia llegó a la cruz, donde su carga cayó, mis hermanos, y sus pecados fueron perdonados. Pero de la cruz a la ciudad celestial todavía había camino por recorrer. Y después de la cruz, mis hermanos, se encuentra subiendo con la colina de la dificultad. Y la dificultad en su vida. Y después se encuentra unos verdes pastos donde se duerme en los verdes pastos y casi el hombre pierde el certificado para la ciudad celestial. Y después sigue su camino y pasa por el valle de la humillación donde tiene que pelear con Napoleón el destructor. Después de esto pasa por el valle de las sombras de muertes y llega a la ciudad de la vanidad, donde había una feria mejor que la feria de abril, mis hermanos. La feria de las vanidades, la cual estuvo pensada únicamente para, con los deleites y las vanidades de este mundo, alcanzar y retener a los peregrinos que iban hacia la ciudad celestial. Y salieron de ello, pero entraron en el castillo de la duda, mis hermanos. Y ahí en el castillo de la duda había un gigante, el gigante de la desesperación, que los apresó y los encarceló y dudaban si podían salir de ahí. Gracias a Dios que tenían una llave que se llamaba la llave de la fe, mis hermanos, y salieron de ahí para meterse con un personaje que se llamaba adulación. Al final, ¿sabéis qué pasó con el peregrino? Llegó a la ciudad celestial. Siento por el spoiler, lo siento. Pero ya hace años que ronda esto, ya hace años que ronda, el peregrino ya llegó. Pero fíjense, mis hermanos, que el camino del peregrino no fue en ningún momento un camino fácil. Y cuando John Bunyan escribió esa alegoría, refleja lo que es la vida y el caminar cristiano de todo hijo de Dios, de todo cristiano. La vida del creyente, mis hermanos, la vida cristiana es una vida, como hemos dicho, de permanencia en la fe, de retener la fe, de permanecer en la fe, pero de retener esa fe, mis hermanos, en un camino estrecho y difícil muchas veces, donde la tentación puede surgir y surgirá una y otra vez de apartarse de ese camino
estrecho, de tomar el camino ancho. Y entonces la pregunta de aquellos cristianos era, bueno, si el camino hacia ese reposo final es tan difícil y al final se pasarán cuentas y ahí no habrá desequilibrios, ¿qué me garantiza a mí que en ese camino voy a retener, permanecer y llegar hasta el fin? ¿Dónde está mi ánimo para seguir adelante? Y aquí entra nuestro texto. Por tanto, porque tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, entonces retengamos nuestra profesión. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La realidad de tener, fíjense, un gran sumo sacerdote que, fíjense ahora, que traspasó los cielos. Eso es fundamental, porque el autor aquí está diciéndonos dónde está nuestro sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote no ejerce su oficio, no ejerce su ministerio aquí en la tierra. Ejerce su oficio, ejerce su ministerio, ejerce su mediación a favor de los suyos, a favor de aquellos que caminamos hacia ese cielo. Nuestro sumo sacerdote desde ahí ejerce su mediación en el lugar último y definitivo y verdadero que es el cielo mismo. Y ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y de ahí ejerce su obra mediadora a favor de los suyos, fíjense lo que el autor dice: Jesucristo, el Hijo de Dios. Literalmente el autor está diciendo, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Este es, lo está definiendo, este es, no es Aarón, no es Moisés, es Jesús, el Hijo de Dios. No hay otro sumo sacerdote que tengamos en el cielo mediando por nosotros, solamente Jesús, el Hijo de Dios. Y fíjense que pone junto cielo y Hijo. Y es que esto el autor ya lo ha dicho antes. Y lo ha dicho en el capítulo 1, mis hermanos, los versículos del 2 al 3. Hijo y cielo aparecen juntos ahí. Fíjense en el capítulo 1, los versículos 2 y 3. El cual se refiere al Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación por nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo se sentó a la diestra de la majestad. Y mis hermanos, esto es glorioso. ¿Saben por qué? Es glorioso porque nos indica, mis hermanos, que el cielo no ha quedado vacío a favor de su pueblo. El Hijo de Dios, Jesucristo, que fue crucificado, este también resucitó y este también ascendió a la diestra de la majestad. Y mis hermanos, el cielo no ha quedado vacío a favor de aquellos que caminamos hacia la ciudad celestial, hacia el reposo último, hacia el cielo mismo. No está vacío. Ahí tenemos aquel que es nuestro gran sumo sacerdote, quien mediará a favor de los suyos que caminamos hacia ese fin. Qué gran diferencia, mis hermanos, con los grandes gurús de la autoayuda de hoy en día. Los grandes gurús que se han puesto de moda, sobre todo en el tiempo de la pandemia. En tiempo de la pandemia entrabas en el TikTok o en el YouTube y había gurús de autoayuda. Tú puedes. Sigue adelante, mantente, sal a las 8 a aplaudir, sigue adelante. Muy bien, mis hermanos. Tenemos la responsabilidad de mantener nuestra fe, pero podemos mantener y retener nuestra profesión primeramente porque ahí arriba, mediando por nosotros, está Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Por tanto, ese es el ánimo de tener un sumo sacerdote. Retén tu profesión. Ahora, la pregunta es la razón. La razón de retener la profesión en nuestro sumo sacerdote misericordioso. Y fíjense que aquí este es el segundo punto. ¿Cuál es la razón? Y hay una razón negativa y una razón positiva aquí. La razón negativa es que no tenemos un sumo sacerdote incapaz
de tener misericordia. Fíjense, quizá algunos ahí se podían preguntar, bueno, ¿qué relación existe entre retener mi profesión de fe y tener un sumo sacerdote en el cielo? ¿Qué relación existe entre esto? ¿Qué razón hay? Bueno, la razón es el versículo 15. Fíjense el versículo 15, mis hermanos, cómo empieza. ¿Por qué? ¿Dan cuenta ese por qué? Nos da la razón. Y nos dará la razón en una comparación. Algo que no tenemos y algo que sí tenemos. Fíjense el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino, ahí está la comparación, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjense el argumento del autor. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús. Por lo tanto, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, porque no tenemos a uno incapaz de expresar y tener misericordia hacia nosotros. Fíjense cómo lo dice el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse en nuestras debilidades. El autor está diciendo, tenemos uno que es capaz, que es poderoso de mostrar compasión en la debilidad en nuestra vida. Y esa palabra compasión, mis hermanos, es preciosa, porque es una palabra que está compuesta por dos palabras en realidad. Una que es la preposición con, la preposición junto y con el verbo sufrir. Literalmente la palabra compadecerse aquí es aquel que es capaz de sufrir juntamente en el camino con uno en las debilidades, en las dificultades, en las tentaciones. Y eso, mis hermanos, ¿qué es? Eso es la misericordia y bondad de nuestro Dios, porque la misericordia se define de varias maneras. Porque generalmente en teología la misericordia está puesta dentro de lo que es el atributo de la bondad de Dios. Porque la misericordia que es la expresión de la bondad de Dios en la miseria de aquellos que están en dificultad, en miseria y en debilidad. Y fíjense que aquí lo que el autor, mis hermanos, está haciendo es primeramente exponiéndonos, mostrándonos uno de los atributos esenciales del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los atributos esenciales que existe en el sacerdocio de Jesús es que en sí mismo es incapaz de no tener misericordia hacia los suyos. Es incapaz de no tener compasión, de no sufrir juntamente con los suyos en el camino y en sus debilidades. Es uno de los atributos esenciales de Jesús como sumo sacerdote en ese oficio, el ejercicio de su misericordia y compasión hacia los suyos. ¿Y por qué esto es así, mis hermanos? Hay varias razones. Pero fíjense que una de ellas es porque cuando hablamos de Jesucristo, el Hijo de Dios, estamos hablando de Dios mismo. Estamos hablando de Dios encarnado. Y uno de los atributos esenciales de Dios, ¿quién es? Uno de los atributos esenciales es precisamente la misericordia de Dios. ¿Lo hemos leído? Así se lo proclamó Dios mismo a Moisés. Jehová, Jehová, fuerte, grande ¿en qué le dijo? Grande en misericordia, mis hermanos. Es uno de los atributos esenciales de nuestro Dios. Ahora bien, cuando hablamos de la misericordia en la Biblia, mis hermanos, hay una misericordia que puede tenerse a nivel general sobre todo el mundo. Algo como la gracia común de Dios sobre todos. Que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero de manera específica, la misericordia de Dios en la Biblia, mis hermanos, es una misericordia que debe entenderse siempre dentro del contexto de pacto de Dios con su pueblo. Es algo muy específico en ese sentido, porque la misericordia en ese contexto lo que muestra es la fidelidad de Dios. Esa fidelidad y esa bondad que Dios muestra de manera específica sobre aquellos que Él ha redimido,
sobre aquellos que Él ha amado, sobre aquellos que son su pueblo por pura gracia, y en medio y sobre ese pueblo en sus debilidades, Él muestra su bondad, mis hermanos. Es esa fidelidad concreta para su pueblo amado y redimido. Y esa misericordia se muestra de una manera sublime en la persona de nuestro Señor Jesucristo, lleno de gracia y de verdad, y en el oficio de sumo sacerdocio de Jesús, el cual es capaz y poderoso, ¿para qué? Para tener misericordia, compadecerse de nosotros en nuestras debilidades, en nuestras tentaciones, en nuestras dificultades, en ese caminar diario hacia el reposo final. No tenemos a uno que es incapaz de ejercer misericordia. Ahora viene la parte positiva. Si no, y eso es glorioso, ¿qué tenemos, mis hermanos? Tenemos un sumo sacerdote tentado como nosotros, pero victorioso. Fíjense ahora cuando seguimos en el versículo 15. Fíjense ahora el contraste. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino, fíjense, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Paremos un momento aquí. Fíjense lo que el autor está diciendo. Mis hermanos, el autor está diciendo que Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, fue tentado en todo, en las circunstancias, esferas y las cosas que la humanidad es tentada, fue tentado en todo según nuestra semejanza, es decir, como nosotros somos tentados. Eso no quiere decir que Cristo pasase todas y cada una de las mismas tentaciones, dificultades, problemas y debilidades que tú pases. Mis tentaciones, mis debilidades, mis problemas pueden ser distintos a tus tentaciones, tus debilidades, tus problemas, tus pecados. Lo que el autor está diciendo aquí, mis hermanos, es que Cristo Jesús en su humanidad pasó por todas las realidades de las tentaciones que la naturaleza humana pasa. En todas las esferas, realidades de la tentación, Cristo Jesús en su humanidad pasó por ellas. Y paren un momento aquí. Pónganse a pensar, y no hace falta que me respondan, pónganse a pensar las diferentes tentaciones que nuestra humanidad pasa. Pónganse a pensar en las diferentes debilidades que podemos pasar como seres humanos. Pónganse a pensar en ellas. ¿Las tienen? Pues bien, mis hermanos, el autor nos dice que en todo, en esa esfera y realidades de las tentaciones, en todo Jesús fue tentado como nosotros somos tentados. Y fíjense, mis hermanos, que esto es un pensamiento profundo. Es un pensamiento profundo porque de quien estamos hablando, mis hermanos, cuando hablamos de Jesús, el Hijo de Dios, de quien estamos hablando es de Dios mismo. No estamos hablando de otro que no sea Dios. Jesucristo es Dios, Dios encarnado. Y siendo Dios encarnado, siendo el Altísimo, siendo el que es trascendente sobre todo, siendo aquel que es eterno, santo, puro, siendo Dios encarnado, fue sometido en todo. En todas las realidades, mis hermanos, de nuestras tentaciones como humanidad. Fue sometido en las realidades que la humanidad pasa en las tentaciones. Él también fue sometido en todo según como nosotros somos tentados. Esto es una exposición del capítulo 2, versículo 14. Fíjense lo que el autor dice ahí, en el capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Se dan cuenta? El autor está diciendo lo mismo aquí, pero lo va a exponer en las mismas áreas que nuestra humanidad es tentada.
Él también fue tentado como nosotros. Y saben que para algunos esto es vergonzoso. Para algunos pensar así es vergonzoso. ¿Cómo puede ser que el Hijo de Dios estuviese sometido a tentaciones al igual que nosotros somos tentados? Para otros es un escándalo poder pensar que Jesús tuvo que pasar por tentaciones que nosotros también tenemos que pasar en nuestra vida. Y en todas esas áreas fue tentado según y en semejanza como nosotros. Para unos es vergonzoso, para otros es un escándalo, pero no podemos olvidarnos de que la humanidad de Jesús fue una humanidad real y verdadera como la nuestra. Pensamos a veces en las tentaciones de Jesús en el desierto, cuando fue tentado por Satanás, y ahí nos quedamos. Pero hubo mucho más en Jesús. Fue tentado por sus hermanos, en Juan 7 lo veremos. Todo aquel que quiere darse a conocer, oye, manifiéstate y haz grandes señales para darte a conocer. Tentado a manifestar su gloria antes de tiempo. Fue tentado, mis hermanos, en Getsemaní mismo, donde sufrió de que esa copa tuviese que pasar. Y quizás eso es lo que refleja, mis hermanos, el versículo 7 del capítulo 5, cuando dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Padre, si puede ser, pase de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Cuando pensamos en la humanidad de Jesús, mis hermanos, la humanidad de Jesús fue una humanidad real. La humanidad de Jesús no fue una farsa, no fue un disfraz, no fue una hipocresía. Cuando el eterno Dios se encarnó 100% hombre. Jesucristo es Dios verdadero de Dios verdadero, pero Dios verdadero de Dios verdadero encarnado como hombre verdadero, una humanidad como la tuya y como la mía. Una humanidad que tuvo que pasar por todas las áreas de la tentación, mis hermanos, e incluso Cristo tuvo que gritar, sufrir, clamar, rogar al Padre: si puede, pase de mí esta copa. Su humanidad fue real. Y como somos nosotros tentados, Él lo fue. ¿Y saben? Esta es una de las razones fundamentales. Esta es una de las razones esenciales por las cuales nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, puede ejercer misericordia en nuestras debilidades, porque Él pasó por lo mismo. Porque Él fue sometido a esas tentaciones, porque Él estuvo en esas tentaciones y en esa olla a presión de lo que es una humanidad que tiene que sufrir y estar en esas debilidades. Él pasó y por tanto sabe lo que es. Y por eso puede ejercer misericordia hacia nosotros. ¿Saben? Lo que el autor está haciendo aquí es rebatiendo unas objeciones. Una objeción de pensar de que Jesús en su humanidad era una humanidad totalmente removida y alejada de nuestra humanidad. La historia a veces nos ha presentado un Jesús humano totalmente alejado de nuestra humanidad. Alto, pelo largo, ojos azules. No sé qué película es esta, pero le suena, ¿no? Que uno ve ese Jesús y dice: pero si parece más un figurín que otra cosa. Y se nos presenta un Jesús alejado de la humanidad, mis hermanos, removido de nuestra humanidad. Pero lejos está la Biblia de mostrarnos eso. Fue tentado como nosotros, nuestra humanidad real, y eso era necesario porque eso era una de las cualificaciones esenciales de todo sumo sacerdote. Debía ser como aquellos que representaba para poder tener empatía con los suyos. Fíjense en el capítulo 2, versículo 17. Fíjense cómo esa es la razón por la cual Jesús puede ser sumo sacerdote misericordioso. Fíjense en el capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote.
Una de las características del sumo sacerdocio en el Antiguo Testamento es que debía el sumo sacerdote ser como aquellos que representaba. Piensen en el capítulo 5, versículo 2. Piensen lo que ahí se dice. Para que se muestre, aquí está hablando del sumo sacerdocio de Aarón, del Antiguo Testamento. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, fíjense ahora, puesto que él también está rodeado de debilidad. Ese es el sumo sacerdocio arónico. ¿Se dan cuenta? Ese sumo sacerdocio estaba también rodeado de ¿qué? De debilidad, como aquellos que representaba, como aquellos que tenía que mediar por ellos. Por lo tanto, gracias a que estaba en la misma situación, podía tener empatía con aquellos que representaba. Podía ser uno que cuando tuviese que mediar por el pueblo, cuando el pueblo se acercase a él, no hubiese orgullo en él, sino gentileza y misericordia, de saber que estaba en la misma situación que ellos y por tanto podía entender y compadecer a aquellos que presentaba delante de Dios. Por eso, mis hermanos, por eso Cristo puede ser nuestro sumo sacerdote misericordioso por dos motivos. Uno, porque Él fue hecho hombre, como tú y como yo, ser humano como tú y como yo, pero fue hecho hombre y fue tentado igual que tú y yo lo somos. Por lo tanto, en el momento, mis hermanos, de cuando hay debilidad en nuestra vida, de cuando hay tentación en nuestra vida, aquel a quien acudir es precisamente aquel que pasó por lo mismo y es misericordioso y se puede compadecer de esa debilidad. No quieres a uno que nada tenga que ver contigo. No quieres a uno que esté removido de tu realidad. Quieres a uno que fuese como tú, que pasase por lo mismo, que entienda por lo que estás pasando. Y el Padre nos dio a su Hijo encarnado. Por lo tanto, cuando hay momentos de tentación, momentos de debilidad, cuando pases por valles de esos de incerteza en tu fe y que tu fe puede ser movida, piensa que el Hijo de Dios, tu sumo sacerdote, pasó exactamente por esas tentaciones como tú eres tentado y puedes acudir a Él, el cual es misericordioso y puede ejercer compasión en medio de tu debilidad. Pero hay un gran pero aquí. ¿Y saben cuál es el gran pero? Que eso no es suficiente. Se requiere algo más. Y mis hermanos, la razón por la cual Jesús es ese sumo sacerdote que puede mostrar misericordia hacia nosotros en nuestras debilidades no es primeramente porque fue tentado en todo, sino principalmente por el final del versículo 15. Fíjense el final del versículo 15. Eso no lo pueden borrar de ese versículo. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es lo vital, mis hermanos. Cristo sí, como ser humano, fue tentado en todo, como nosotros somos tentados, pero Él no cayó. Él no pecó. Él no falló, mis hermanos. Él salió victorioso de todas y cada una de las tentaciones. Y eso sin pecado es esencial para nuestra fe en la humanidad de Cristo Jesús, mis hermanos. Si la historia a veces nos ha presentado un Jesús removido de nuestra humanidad, esa misma historia nos ha presentado también un Jesús demasiado cercano a nuestra humanidad, hasta el punto incluso del pecado. Y una película terrible es La Última Tentación de Jesús, mis hermanos. Pero fíjense, mis hermanos, que la Biblia es clara y consistente en que en Cristo Jesús no hubo pecado alguno. Nunca pecó, fue sin pecado. Algunos teólogos se discuten si esto fue así o no, y un ladrón en la cruz fue capaz de reconocer esto. Un ladrón en la cruz le dijo al otro ladrón: nosotros a la verdad estamos aquí pagando justamente lo que merecen nuestros hechos, pero este no ha hecho ningún mal, no ha hecho mal alguno.
Pablo en 2 Corintios escribió, mis hermanos, en el capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, fue hecho pecado, es decir, llevó nuestra culpa en aquella cruz, fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, perdonados y declarados no culpables en Cristo Jesús. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que Cristo no pecó ni en una sola de las tentaciones a las cuales fue sometido, ni en una sola. En todas ellas, en todas, nuestro Señor Jesucristo salió victorioso y obediente de manera perfecta al Padre. Y eso es vital, mis hermanos, porque fíjense que es una gran diferencia con el sumo sacerdocio de Aarón y con nosotros mismos. Fíjense esa palabra debilidad en el versículo 15. Fíjense lo que dice ahí. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Esa palabra debilidad ya ha aparecido en el capítulo 5 y el versículo 2. Y es una palabra aplicada al sacerdocio de Aarón. Fíjense, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidades. Ese era el sacerdocio de Aarón. Y esa misma palabra vuelve, mis hermanos, a aparecer en el capítulo 7, versículo 28, asociada al sacerdocio de Aarón. Fíjense, vayan al capítulo 7, versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. ¿Se dan cuenta? Fíjense que el sumo sacerdocio de Aarón, mis hermanos, era de hombres débiles, sometidos a tentaciones, pero que también caían en ellas y pecaban. Por eso tenían que ejercer ¿qué? Tenían que ofrecer sacrificios no solamente por el pueblo, sino por ellos mismos. Pero cuando vamos al sumo sacerdocio de Cristo, la palabra debilidad no se aplica a él. La palabra debilidad se aplica a nosotros. A Cristo se aplica la palabra poder. Fíjense en el versículo 15 del capítulo 4. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda. Esa palabra que no pueda, que no sea capaz, viene de la palabra poder. Por tanto, lo que está diciendo aquí el autor es que no tenemos un sumo sacerdote que no sea poderoso para compadecerse en nuestras debilidades, en nuestras caídas, en nuestros pecados. Al contrario, tenemos uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Por qué Jesús, mis hermanos, es poderoso para poder mostrar misericordia hacia aquellos que somos débiles? ¿Por qué Jesús es poderoso y tiene el poder de mostrar misericordia hacia nuestras debilidades y en nuestras caídas? ¿Saben por qué? No solamente porque fue tentado como nosotros, sino, mis hermanos, porque venció en todas ellas. Y en la que venció es en la tentación de la cruz, cuando le decían, baja y sálvate a ti mismo. Mis hermanos, permaneció fiel al Padre para nuestra redención. Esta es la razón por la cual es poderoso para ayudarnos en medio de nuestra debilidad, porque Él fue tentado, pero es victorioso en todo. Y algunos dicen, bueno, es que si Cristo no podía pecar, las tentaciones no eran reales. Y mis hermanos, los tiros en la Biblia no van por aquí. Los tiros en la Biblia van por otro lugar. ¿Saben? Para que la tentación sea real, no es necesario caer en ella y pecar. El hecho de que Cristo no pudiese pecar por ser Dios es garantía y seguridad para nosotros. Porque el poder para poder tener misericordia hacia aquellos que están en debilidad no es por experimentar el pecado, sino por experimentar esa tentación y tener la victoria de no caer en ella. Y solamente aquel que es sin pecado alguno, mis hermanos, es el que tiene el poder y la capacidad suficiente para que cuando uno cae, Él tenga misericordia y alcance su mano como la alcanzó con Pedro y nos saque de esas aguas, mis hermanos. ¿Saben qué? Yo no puedo muchas veces porque caigo como ustedes. Ustedes muchas veces no pueden porque caen como otros, pero Cristo Jesús, que fue tentado en todo y no pecó, fue crucificado, resucitó
y ascendió a la diestra de la majestad, siendo eternamente nuestro sumo sacerdote victorioso. Por lo tanto, eternamente su misericordia es para siempre y para siempre, para con los suyos en medio de nuestras debilidades. Me encanta como un autor, mis hermanos, lo pone. El autor se llama Hughes y dice: lo que necesitamos, lo que esos necesitaban, no era un compañero perdedor, sino un ganador. No era uno que compartiese nuestros fracasos, sino uno poderoso para llevarnos a la victoria. No un pecador, sino un salvador. Y este es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote. Mis hermanos, ¿saben qué? Habrá momentos en los que yo no podré compadecerme, porque quizá voy a estar más liado y más caído que ustedes. Quizá llegará momentos en los que ustedes no podrán compadecerse, porque quizá estarán en una situación más liada y más complicada, pero no así con nuestro Señor y Salvador, con nuestro sumo sacerdote. Mis hermanos, aquel que es Cristo Jesús, cuando acudes a Él con tus debilidades, con tus caídas, con tus errores, encuentras a aquel que es misericordioso, y esa misericordia que perdona, y esa misericordia que recibe y perdón brota a aquel que se acerca con arrepentimiento y fe a Él, mis hermanos. ¿Y cuánto debemos cambiar algo muy importante en nuestra visión? ¿Saben qué? ¿Cuánto debemos cambiar la visión de cuando estamos sometidos a tentaciones? Estamos sometidos a dificultades y a debilidades. Tenemos una enfermedad del ser humano que se llama el opticus ombligulus. ¿Saben lo que es el opticus ombligulus, mis hermanos? Es la enfermedad más conocida como mirarse el ombligo. Tenemos, mis hermanos, la tentación de que cuando estamos en medio de la debilidad y la tentación nos miramos a nosotros mismos. Y yo puedo salir de esta, y si te miras a ti mismo estás perdido. Si miras a Cristo estás salvado, mis hermanos. Porque no es tus recursos, tu poder lo que te saca de esa tentación, sino que es el poder y la victoria de nuestro Señor Jesucristo, crucificado, resucitado, exaltado y a la diestra de la majestad, compadeciéndose de aquellos que se acercan a Él. ¿Y cuál es el resultado de esto? Y con esto termino, mis hermanos. Sabiendo esto, ¿cuál es el resultado? Y es el resultado de acercarnos a Dios por nuestro sumo sacerdote. ¿Qué resultado genera esto? Fíjense, es lógico. El resultado, mis hermanos, de acercarnos al trono de gracia. Fíjense en el versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Déjame ver si puedo resumir de manera rápida esto, mis hermanos. Pero nos acercamos confiadamente. Lo veremos cuando lleguemos al sacerdocio del Antiguo Testamento, que muchas veces confiadamente no podían acercarse, con alguna incerteza sí. Solamente se acercaba al sumo sacerdote una vez al año, al lugar santísimo, ¿ya? Y a veces confiadamente, porque si no ejercían bien los sacrificios y la cosa no estaba bien, si entraban en el lugar santísimo, ¿qué pasaba? Fuera. Y tenían una cuerdita que los tenían que estirar para sacarlos, ¿eh? Porque a ver quién entraba ahí, mis hermanos. Pero fíjense la gran diferencia. Nosotros nos acercamos, ya no es uno el que se acerca, es la congregación de los redimidos. Nos acercamos pues confiadamente, sin temor, con confianza. ¿Y por qué podemos hacer esto? Porque nos acercamos al trono ¿de qué? Al trono de la gracia. Al trono del favor de nuestro Dios hacia aquellos que no lo merecen. ¿Y saben? Le he estado dando vueltas a esto. ¿Por qué dice trono? ¿Por qué no dice lugar santísimo como dirá en el capítulo 10? ¿Por qué no dice, mis hermanos, a la presencia de Dios como usamos tanto? ¿Por qué dice al trono de la gracia? ¿Saben por qué? Porque esto el autor ya lo ha dicho, mis hermanos. En el capítulo 1 hemos leído que aquel, después de haber hecho purificación por nuestros pecados, Cristo Jesús, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Majestad nos habla de ¿qué? De realeza, de trono. Pero ¿dónde se sentó Cristo, mis hermanos?
¿Dónde se sentó el Hijo? Fíjense en el capítulo 1, versículo 8. Fíjense de lo que dice del Hijo. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Mis hermanos, ¿saben por qué el trono es trono de gracia para aquellos que hemos sido salvos por Cristo? ¿Saben por qué es trono de gracia? Por una única razón: porque nuestro Señor Jesucristo está en el trono, mis hermanos. Porque nuestro sumo sacerdote está sentado en el trono. Porque su trono tiene el fundamento de justicia y es trono de bondad inmerecida hacia aquellos que se acercan a Él. Y nos acercamos a ese trono, es lógico, ¿para hallar qué? ¿Cuál es el propósito? Para alcanzar, fíjense, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tienes un sumo sacerdote misericordioso, sentado en un trono que es trono de gracia por estar Él ahí con un favor inmerecido. ¿Qué es lo que va a fluir de ese trono para aquellos que se acercan? Misericordia y gracia de Dios. De tal manera que cuando uno se acerca al trono en medio de la debilidad, cuando te acercas a ese trono: Señor, he caído, Señor, he pecado, Señor, no sé cómo aguantar en medio de esa tentación en mi fe, Señor, no sé si sigo adelante o voy atrás, Señor, me avergüenza. Te acercas a un trono donde la misericordia y la gracia hacia aquel que se acerca de esa manera fluyen. Y encuentras la bondad de Cristo hacia la miseria en nuestras vidas, la gracia de Dios hacia el pecado en nuestras vidas, para el oportuno socorro. ¿Sabes? Si no hay mayor socorro que el socorro de tus pecados. Y cuando te acercas a ese trono, diciendo: Señor, sé que he pecado contra el cielo y contra ti, que mi miseria es grande, que mi pecado es grande, perdóname. Lo que fluye de ese trono es misericordia, gracia y perdón. Y cuando nosotros, como sus hijos, nos acercamos a ese trono, siendo jóvenes, adultos, mediana edad, la edad que tengas, somos animados a acercarnos. Cuando estás en medio de la tentación, joven, cuando estás en medio de la tentación, adulto, cuando estás en medio de las debilidades y dificultades, que tu fe se ve zarandeada, ¿qué debes hacer? ¿Qué debemos hacer? Dobla tus rodillas y acércate al trono de la gracia y misericordia, porque allí está nuestro sumo sacerdote, capaz de tener misericordia de los suyos. Dios quiera, mis hermanos, que nos acerquemos cada día a ese trono de gracia. Señor y Padre nuestro, nos acercamos al trono de la gracia, porque tú, Señor Jesús, eres nuestro sumo sacerdote, que traspasaste los cielos para que nosotros nos acercásemos al cielo. Y en ese trono, en los momentos difíciles, cuando nuestra fe se puede ver movida, podemos presentarnos a ti en ese trono de gracia y hallar misericordia y gracia para el pronto socorro en nuestra vida. Pues a ti nos acercamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.